En principio, hablo del diseño especulativo y me refiero a él como una manera, un enfoque, una herramienta, una técnica que nos permite desde el diseño repensarnos como sociedad. Y lo que voy a tratar a lo largo de esta presentación es de explicar las distintas características, primero, del ejercicio del diseño especulativo y luego demostrar a partir de algunos pequeños casos de mi ejercicio profesional cómo esta práctica particular del diseño nos ayuda a repensarnos como sociedad desde las organizaciones productivas, desde las comunidades, pero también desde los individuos. Este ejercicio parte de un interés personal que he tenido a lo largo de mi vida profesional de comprender la relación que existe entre el futuro y el diseño y entender cómo desde el diseño podemos hacer una manera particular de reflexión y una forma particular de análisis y de investigación alrededor del diseño. Y parte de la idea de que los diseñadores podemos ayudar a la sociedad en su conjunto a pensar estructuradamente sobre el futuro. Esto tiene que ver entonces con la manera en la cual los diseñadores podemos relacionarnos con distintas personas, comunidades, organizaciones, municipios, ciudades, naciones, y de cómo podemos usar nuestra fuerza particular como profesionales para ayudar a estas personas, organizaciones, municipios o naciones a pensar estructuradamente el futuro y sobre todo pensarlo cuando enfrentamos cambios significativos. Esta frase de alguna manera lo que nos dice es que no importa si estamos hablando de un individuo, de su familia, de la comunidad a la que él pertenece, la panadería en la que desayuna, la ONG en la que trabaja, el pueblo en el que vive, las personas tendemos a pensar en el futuro, sobre todo cuando enfrentamos cambios significativos. Un proyecto en paralelo a mi proyecto de investigación en el que tuve el gusto de trabajar tangencialmente en la Universidad Tecnológica de Delft exploraba precisamente cómo las técnicas de exploración de futuros del diseño podían ayudar a las personas a tomar decisiones en momentos complejos. Cuando alguien ha sido diagnosticado con cáncer y ve de forma borrosa su futuro y su proyección, cuando una familia está sufriendo una crisis financiera que le impide ver con claridad la educación universitaria de sus hijos, cuando una comunidad se ve en situaciones de aprieto en términos del lugar en el que vive o las condiciones de ese lugar, cuando una organización se ve al borde de una quiebra. Todos estos fenómenos de cambio significativo que hacen que nuestra perspectiva se modifique, nos llevan inmediatamente a pensar, por supuesto, en el pasado, pero también en el presente y sobre todo en el futuro. Y la manera en la que pensamos en el futuro es una manera en la cual tratamos de darle sentido y dirección a nuestras vidas y a nuestros proyectos a lo largo de esta reflexión sobre el futuro. No importa entonces la escala de la que estemos hablando, así estemos hablando de un individuo de manera independiente o estemos hablando de una gran multinacional o del gobierno nacional de nuestro país, en cualquiera de esas escalas, pensar en el futuro significa la posibilidad de tener un sentido de dirección y tener un poco de esperanza en relación con lo que puede suceder en ese futuro. Mi interés entonces a lo largo de esta charla es hablar de la anticipación como el conjunto de técnicas, de herramientas, de metodologías, de aproximaciones que les permiten a las personas y a las organizaciones, por supuesto, pensar, mapear e influir en el futuro. Y estas tres acciones son bien importantes porque de alguna manera lo que propone Hinz es que el ejercicio de anticiparse es un ejercicio no solamente de proyectarse en el tiempo, sino de poder influir sobre eso que va a pasar en el futuro. El ejercicio de anticipación no es un ejercicio que necesariamente se refiera a plazos de tiempo extremadamente largos. Podemos hablar de un ejercicio de anticipación cuando voy manejando mi bicicleta o mi moto o mi carro y veo en la esquina un perrito parado en la acera y disminuyo la velocidad previendo que potencialmente ese perrito vaya a atravesar la calle y me
prevengo en términos de no atropellar a ese animalito. Ese es un básico ejercicio de anticipación que se refiere a casi que cualquiera de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad. Se refiere a lo que vamos a hacer durante esta noche, a lo que vamos a hacer mañana, la próxima semana, el próximo mes, los próximos 3 años, los próximos 10 años, nuestros próximos 20 años. Y en cualquiera de esas escalas temporales, la anticipación entonces es el conjunto de cosas que nos permiten a nosotros como individuos o como organizaciones pensar, mapear e influir en el futuro. Construir entonces una reflexión sistemática sobre esas cosas que pueden suceder en el futuro, que nos permiten entonces construir unos mapas de ruta e influir, por supuesto, a partir de las decisiones que tomamos en el presente en relación con ese futuro que estamos construyendo. El cono de los futuros posibles, plausibles y probables, desarrollado por Boros por allá en el 80 y tantos, es bien interesante porque propone una mirada del futuro en la extensión completa de lo que puede suceder, pero también de lo que debe suceder. Si se dan cuenta, lo que tenemos acá es una línea de tiempo que va de izquierda a derecha desde el pasado y que empieza a proyectarse desde el presente en lo que los autores llaman el mundo como es. El mundo tal como es una reflexión sobre la situación actual en la que una organización o un individuo atraviesan y se ve reflejada entonces o se ve proyectada en el tiempo a través de un mediano plazo que normalmente sería ese futuro cercano que podemos prever con relativa facilidad, los siguientes 2 años, los siguientes 5 años. Y luego, el que nos interesa en esta charla, que tiene que ver con el futuro especulativo, aquellas cosas que están lo suficientemente lejos en el horizonte temporal para que no sean predecibles con facilidad. Este gráfico demuestra entonces cómo entre más cerca del mundo tal como es se encuentre el horizonte temporal, más fácil es la predicción sobre el mismo. Por eso la anticipación no se trata de predecir nada, se trata de entender los fenómenos posibles, plausibles y probables, de eso voy a hablar más adelante, que pueden acontecer en ese futuro. Y cómo cualquier técnica de anticipación en el fondo es una técnica de investigación, una técnica que nos permite explorar lo que puede suceder en el futuro sin la certeza absoluta de que vaya a ser lo que sucede en el futuro. El cono entonces se va ampliando entre más lejos se encuentre del mundo tal como es. Entre más lejos tengamos entonces esa proyección del futuro especulativo, podremos entonces tener una visión más difuminada de lo que es probable. Lo que es probable es lo que corresponde a lo más cercano a la realidad actual, aquellas cosas que probablemente van a suceder, que tenemos algún nivel de certeza sobre el hecho de que sucedan en el futuro y que se mueven en un rango de alternativas bastante cercano a la normalidad. Lo que parece probable es entonces aquello que parece que puede suceder con mayor precisión y con mayor exactitud y a lo que yo me puedo preparar, es decir, frente a lo cual me puedo anticipar con mayor precisión. Pero luego está la capa, una capa un poco más grande que la de lo probable, que corresponde a la capa de lo plausible. Aquello plausible entonces se entiende como lo que no necesariamente está dentro del rango de las probabilidades, se puede salir un poco dentro del rango de las probabilidades, pero empieza a volverse creíble. Aunque no tengamos certeza de que va a suceder, es posible en nuestras cabezas pensar, es plausible para nosotros, es creíble para nosotros, que esos eventos pueden suceder a lo largo del horizonte temporal que estemos explorando. Y luego está toda la capa de las posibilidades que se refieren más a tratar de entender que en ese mundo especulativo, en ese futuro que estamos dibujando en los ejercicios de investigación o de anticipación o de investigación de futuros, hay un rango de posibilidad que nos distancia de lo imposible.
Y eso hace entonces que estemos hablando de un ejercicio investigativo y no solamente de un ejercicio creativo que va más allá de lo posible y rompe con la imposibilidad. De alguna manera, el cono de Boros entonces lo que propone es que existe un rango de cosas que caben dentro de nuestra imaginación y de nuestra cabeza como posibles y que entre más se acerquen a la realidad actual, se vuelven más probables. Pero lo interesante es que en este ejercicio de describir qué es posible, qué es plausible y qué es probable, empezamos también a discutir qué es preferible o deseable. Y eso es exactamente lo que me interesa que podamos discutir en nuestra sesión de preguntas y comentarios alrededor de lo probable, pero sobre todo alrededor de lo preferible. El diseño especulativo de alguna manera entonces trata de mapear esas cosas que por supuesto están dentro de lo plausible, es decir, son creíbles dentro de la lógica de futuro que estamos construyendo, pero que se sobreponen de alguna manera a ese futuro y empiezan a darnos pistas de lo que es deseable o preferible. Y entonces surgen una gran cantidad de preguntas cuando se hacen ejercicios de futuros o de anticipación que tienen que ver con el hecho de deseable para quién o preferible para quién. ¿Quién es el actor fundamental en este futuro que me permite determinar que algo es preferible frente a otra cosa? Y allí se dan una serie de discusiones éticas muy importantes cuando se hacen este tipo de reflexiones alrededor del futuro. El diagrama entonces nos propone dos cosas. Primero, una línea de tiempo que más allá de ser una línea de tiempo se convierte en un volumen que empieza a darnos esa idea de lo alternativo y las alternativas en ese futuro. Una línea de tiempo que nos describe tres momentos: un momento cercano al presente, al mundo tal como es; un momento que se extiende un poco más en el tiempo, que sería un mediano plazo del futuro cercano; y por último, el futuro especulativo, que corresponde entonces a ese horizonte temporal de largo plazo que nos interesa explorar o investigar. Y las grandes áreas que describe, perdón, las grandes áreas que describen entonces estos conos tienen que ver con lo que es probable, lo que se acerca más a la realidad que vivimos en la actualidad, versus lo que es posible, que abarca todo un conjunto de cosas que, aunque no sean creíbles, podrían suceder en un momento determinado del tiempo. Y luego la intersección más interesante se da cuando hablamos de lo deseable o lo preferible. Hay muchísimos enfoques y maneras de investigar de hacer estos ejercicios de anticipación o de investigar estos futuros, algunas derivadas de las ciencias sociales y las ciencias humanas, en donde antropólogos o sociólogos están interesados en los grandes cambios sociales, en las macro tendencias que van a marcar el comportamiento de nuestra sociedad a lo largo de estos arcos históricos que vienen desde el pasado y se van a extender hacia el futuro especulativo. Están también las ciencias económicas y las ciencias administrativas, que están interesadas en ejercicios de anticipación estratégica o de prospectiva estratégica, en donde con mayor o menor certeza tratan de mapear estos fenómenos, no solamente interesados por los cambios sociales, sino interesados más en las oportunidades que estos cambios sociales, tecnológicos, políticos, económicos y ambientales significan para determinadas organizaciones. Y están, por otra parte, otro tipo de formas de pensamiento, que son los que me interesan explorar en esta presentación, más asociados con el diseño y las áreas creativas. De esta manera me interesa decir que el diseño tiene una forma particular de aproximarse al futuro, distinta a la manera en la cual las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias administrativas se acercan a estos ejercicios. Típicamente las ciencias sociales y administrativas y económicas se acercan tratando de entender el futuro especulativo como una consecuencia de lo que ha venido pasando en el pasado. Es decir, en un ejercicio de forecasting, en el que entiendo lo que ha venido pasando en el pasado, trato de entender cómo hay una serie de tendencias y una serie de condiciones particulares que mueven a la sociedad en su conjunto a modificarse de X o Y manera.
como hay unas tendencias y hay unos direccionadores, unas tendencias que corresponden a los cambios de la sociedad y unos direccionadores que corresponden a la manera en la cual las organizaciones tratan de estimular o desestimular estos cambios en la sociedad. Y lo que hacen entonces es, habiendo analizado en detalle lo que sucede en el pasado, extrapolan esas condiciones del pasado hacia el futuro. En ese ejercicio de extrapolación, entonces, construyen imágenes o escenarios de futuro que corresponden entonces a unas aproximaciones en donde se dimensionan de manera diferente las tendencias y los direccionadores en relación con el pasado. Lo que estamos haciendo es suponiendo que hay una continuidad entre el pasado y el presente. Lo que hacen estos ejercicios de forecasting es extender esta imagen del presente hacia el futuro y construir unos escenarios de lo que es posible, de lo que es probable en ese futuro. El diseño opera, en cambio, de manera distinta. No hace un ejercicio de forecasting que extrapole las condiciones presentes, pasadas y presentes hacia el futuro, sino que hace un ejercicio de backcasting. Un ejercicio en donde imagina unas posibilidades del futuro, crea unos elementos tangibles que hacen creíble o plausible esa imagen del futuro y luego se devuelve, se retrotrae del futuro al presente y analiza cómo podríamos llegar a ese futuro si fuese deseable que llegáramos a ese futuro. Ese es exactamente el tipo de ejercicios que me interesa mapear y que trataré de explicar a continuación en distintas manifestaciones. Lo que haré ahora es explicar distintas maneras en las cuales el diseño explora el futuro o hace ejercicios de anticipación. Desde el año 1938, las empresas del sector automotriz han venido explorando de manera sistemática y de manera estructurada el futuro a través de la hechura o manufactura y uso de los vehículos concepto o de los concept cars. General Motors es la compañía que dice haber desarrollado el primer vehículo concepto en el año 1938. El vehículo que estamos viendo en este momento en pantalla es el Buick Y-Job, un vehículo desarrollado por la compañía con el ánimo de un prototipo desarrollado por la compañía con el ánimo de explorar algunas condiciones de lo que para ellos debería ser el vehículo del futuro. Y-Job es un prototipo no funcional de un vehículo que explora 3 o 4 innovaciones para su momento que fueron importantes para la compañía. La primera, que hoy por hoy pareciera, por supuesto que no aporta ninguna novedad, pero si nos ubicamos en el año 38 es absolutamente novedosa, es la idea de que era el primer coche, insisto, el primer prototipo no producido para desarrollarse en serie, no producido para comercializarse, sino para explorar posibilidades. Y una de esas posibilidades tenía que ver con la tecnología de los vidrios eléctricos. Este prototipo no tenía un motor capaz de levantar los vidrios eléctricos, pero simulaba tener un sistema en donde alguien oprimía en la consola del conductor un botón y los vidrios automáticamente se levantaban gracias a una suerte de mecanismos electrónicos dispuestos en el vehículo. Esos mecanismos no podían producirse en ese momento, en el 38, entonces eran simulados por un operario que mecánicamente iba levantando el vidrio lentamente mientras esa persona simulaba estar oprimiendo un botón. El concepto entonces de vidrios eléctricos se lanza en este prototipo, en este concepto de futuro, y 5 años después la compañía lo convierte en una realidad y lanza el primer Buick que tiene vidrios eléctricos a través de un desarrollo, de un proyecto de innovación y desarrollo por parte de la organización. Sirve entonces este prototipo, y con los otros 2 ejemplos que voy a dar ahora, espero que se entienda más claramente, sirve entonces este tipo de artefacto como una manera de explorar las posibilidades del futuro y de visualizar tangiblemente esas posibilidades del futuro en este prototipo o artefacto. Entonces, la primera característica de estos vidrios eléctricos que se
subían y se bajaban gracias a el oprimir un botón. Lo segundo, unos focos o unas luminarias frontales que se podían resguardar cuando no eran necesarias durante el día, por ejemplo, haciéndole ganar al vehículo una presentación distinta, pero además unas características aerodinámicas distintas. Y, por supuesto, en este caso también, así como en el caso de los vidrios eléctricos, no existía un motor capaz de rotar estas luces, de tal manera que era también una simulación. Había un operario dentro del vehículo que, cuando alguien nuevamente oprimía un botón para accionar o para activar o desactivar las luces frontales, esta persona podía rotar las luces y prenderlas o apagarlas y rotarlas nuevamente. Y por último, tenía una serie de líneas horizontales que atravesaban el vehículo de lado a lado para darle una visión un poco más aerodinámica al producto. Cosas interesantes de este tipo de experimentaciones hechas en el 38. Lo primero, como lo expliqué previamente, este es un vehículo que tiene una serie de prestaciones y una serie de tecnologías que para su momento no podían ser desarrolladas, tuvieron que ser simuladas, pero luego impulsaron cambios importantes en términos de desarrollos, de investigación y desarrollo para la compañía. Segundo, era un prototipo no funcional, había muchísimas cosas en el prototipo que no funcionaban y que tenían que simularse en el prototipo. Y tercero, y de forma muy interesante, este prototipo fue presentado en una feria de automóviles de la época, la primera feria de automóviles para el momento en los Estados Unidos, que rotaba por distintas ciudades en la costa este primero y luego en la costa oeste. Y la exhibición de este vehículo estaba acompañada de un agente para ese momento del FBI cuya función era la de hacer un análisis del vehículo durante las noches. El prototipo se exhibía durante el día, las personas podían acceder al prototipo, tocar el prototipo, mirar el prototipo, y en la noche este agente del FBI estudiaba los puntos en donde las personas habían puesto sus huellas dactilares y, como se ven en las películas de detectives, podía observar dónde estaban las huellas para entender cuáles eran los puntos focales más interesantes del producto. De tal manera que no solamente era un artefacto que jalonara una serie de experimentaciones tecnológicas por parte del Departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía, sino que también era una suerte de prototipo para hacer evidente dónde estaban los puntos focales más importantes para la compañía. Y esos puntos focales fueron los que posteriormente se desarrollaron por parte de la compañía en productos que fuesen parte de su línea de producción. Por ejemplo, el tema de los vidrios eléctricos. Muchas personas tocaban el botón interno para tratar de subir el vidrio o tocaban la puerta en donde estaba la ranura para los vidrios para entender cómo funcionaba el sistema, y eso les hizo entender entonces a las personas de Buick que había un interés particular en esta característica del vehículo. Entendemos entonces que desde el 38 la industria automotriz viene desarrollando estos artefactos experimentales como una manera de explorar las posibilidades del futuro para que luego puedan alinear a esas visiones de futuro una serie de proyectos de investigación y desarrollo que les son de utilidad para desarrollar nuevas tecnologías o nuevas geometrías, nuevas formas, transparencias, proporciones, etcétera, etcétera, de los vehículos que son primero experimentales y luego se convierten en vehículos de línea. Esta es una práctica que se sigue desarrollando en la empresa, en el sector automotriz. Esta es una imagen del FO15 en la CES de Las Vegas en el año 2015, cuando fue lanzado por Daimler como el vehículo del futuro para Mercedes-Benz. Una suerte de vehículo autónomo capaz de recorrer grandes distancias, movido por baterías eléctricas y con la posibilidad de ser tripulado o manejado por el piloto automático cuando el conductor lo desee. Este vehículo es una representación del concepto de Luxury Cocoon, una especie de espacio que me resguarda
para hacer, en palabras del CEO de la compañía, lo que yo quiero hacer en el momento en el que lo quiera hacer. La gran promesa de este vehículo autónomo eléctrico es que yo puedo moverme del punto A al punto B y en ese transcurrir puedo desde tomar una siesta hasta tener una reunión de negocios o ver una película mientras el vehículo me está llevando desde un punto hasta otro. Es una práctica generalizada y extendida en el sector, sector automotriz, en donde normalmente hay equipos especializados, diferenciados del equipo de diseño de producto, es decir, hay unos diseñadores responsables del diseño de Daimler, en este caso particular en su marca Mercedes-Benz, de los productos comerciales. Hay otros equipos que están aislados de estos diseñadores de los vehículos comerciales para ganar, dicho por personas del sector, cierta autonomía y evitar contaminación, es la palabra que usan, y garantizar entonces que los que están pensando en el desarrollo de los vehículos concepto tengan mayores libertades creativas y puedan desarrollar propuestas futuristas que alimenten e inspiren el desarrollo posterior de los productos comerciales por parte de la compañía. Típicamente una compañía como Mercedes-Benz desarrolla 9 o 10 coches concepto por año, más o menos alrededor de 1.200.000, 1.500.000 dólares de desarrollo tienen estos productos, una duración de más o menos un año en el proceso de conceptualización y luego de producción de prototipos. Como en el caso de Buick, son prototipos no necesariamente funcionales. Hay muchos de estos coches concepto que tienen algunas de las prestaciones tecnológicas, pero no la totalidad de esas prestaciones. Hay algunas cosas que siguen falseándose o siguen simulándose en los prototipos porque no hay tecnología que pueda desarrollar esas características y atributos para los vehículos. Normalmente en este tipo de equipos participan entre 5 y 6 profesionales desde las áreas sociales. Por ejemplo, hay normalmente muchos sociólogos que están aportando al equipo una visión particular de la sociedad y los cambios que van a darse en términos, por ejemplo, de movilidad en estos casos. Hay, por supuesto, diseñadores que normalmente tratan de tomar esos hallazgos de las investigaciones de los cambios sociales y jalarlos hacia unas configuraciones de producto y unas características específicas de producto, acompañados en algunos casos también de ingenieros que le dan algún piso de realidad y de plausibilidad a estas propuestas. Estos pequeños equipos son equipos que se mueven a lo largo del mundo, visitando muchas ferias, tratando de absorber muchísimas ideas sobre lo que va a suceder en términos de la movilidad. Y su labor fundamental es la de hacer un ejercicio de anticipación en donde a través del prototipo puedan hacer tangible esas visiones de futuro y puedan sobre todo inspirar a los equipos de investigación y desarrollo de sus compañías para ir en la dirección en la que estos vehículos apuntan en un futuro de mediano y largo plazo. Interesante observar cómo siguen estando encasillados en el paradigma del sector automotriz. Por más creativo que sea el ejercicio de desarrollo de estos vehículos concepto, están amarrados a unas infraestructuras y a unas complejidades industriales muy altas, en donde Mercedes-Benz o Daimler en particular como empresa quieren seguir garantizando que las personas se muevan en vehículos privados. Y normalmente hay una serie de contradicciones entre estas visiones futuristas de los vehículos y las versiones futuristas de estas ciudades, ¿no? Entonces, normalmente estos prototipos son los protagonistas de unos pequeños videos en donde nos muestran una ciudad en el 2030 sin polución, sin tráfico, en donde las personas atléticas, jóvenes, atractivas pueden vivir una vida plena.
y carecen entonces de plausibilidad porque no hay una mirada crítica en relación con el futuro. Es una mirada que está más bien asociada con marcar un territorio en el futuro y decirle a sus competidores, mire hacia dónde va mi compañía y cómo marco un territorio en ese entorno. Una anécdota interesante del lanzamiento del FO15 en CES Las Vegas en el 2015 es que el CEO de Daimler hace la presentación del vehículo y luego hay una rueda de prensa en donde los periodistas tienen chance de hacer algunas preguntas y uno de los periodistas le pregunta al CEO que por qué este vehículo es novedoso cuando Google meses atrás había lanzado un vehículo que también era un vehículo autónomo y eléctrico. Y el CEO le dice, hay una diferencia importantísima entre Google y nosotros. Google hace juguetes electrónicos, nosotros hacemos coches. Y tiene que ver un poco con esa lógica del tipo de industria en la que se mueve y la forma en la que esta industria es predominantemente, digamos, autocrática y trata de imponer esa visión de futuro. Por supuesto, son visiones de futuro que les abren oportunidades comerciales a este tipo de organizaciones. Pero este tipo de prácticas no se dan solamente en el sector automotriz. Hay muchísimos otros sectores industriales en donde también se hacen especulaciones alrededor del futuro, también se construyen prototipos que visualizan esas visiones de futuro y que se pueden socializar con el público en general. Una cosa que mencioné antes y que no terminé es que normalmente una empresa como Daimler hace 8, 9 o 10 prototipos de vehículos concepto, pero solamente exhibe 2 o 3. Los otros 7, 8 los usa internamente para propósitos de desarrollar algunas pruebas y de alinear a sus equipos internos. Los otros 2 o 3 sí son ejercicios como el FO15 que mencioné en la diapositiva anterior, en esta que están viendo en este momento, sí son ejercicios que se exhiben y que tratan un poco de demostrar hacia dónde va la compañía para generar y estimular conversaciones con sus audiencias, por supuesto también con sus clientes o con sus clientes potenciales, y decir un poco hacia allá va la organización en términos estratégicos durante los siguientes 10 o 15 años. Philips es un ejemplo de una empresa que hace muchas experimentaciones vinculadas con sus productos y los llama productos concepto. Los concept products son básicamente los concept cars de otros sectores. En el caso de Philips, hace una experimentación muy interesante sobre cómo sería la vivienda en el futuro, cómo será la vivienda para el 2030, en este caso en particular. Lo lanza en el 2011, lo muestra en el salón en el Furisalón en Milano y plantea una serie de exploraciones muy interesantes sobre cómo actuaría la cocina dentro del hogar, cuál sería el rol de la cocina dentro del hogar. Y reflexiona entonces sobre la posibilidad de que los desechos de los alimentos sean usados como materia prima para ser compostados y en ese ejercicio de compostaje generen energía para distintas partes de esa cocina. Si se dan cuenta, entonces, es una cocina que interconecta distintos componentes, que permite entender cómo hay unos módulos que sirven para calentar cosas, pero la energía que sobra de ese proceso de calentamiento va a permitir calentar el lugar o iluminar el lugar, cómo hay unos espacios particulares para poder reciclar distintos materiales y cómo propone entonces una serie de artefactos vinculados entre ellos, llamados la Biodigester Kitchen, que le permite digerir todas esas cosas que sobran de un proceso de hacer un almuerzo o hacer una cena. Claramente hay una diferencia estética y de percepción, look and feel de estos productos experimentales y de los productos que desarrolla la compañía dentro de su portafolio. Y hay una serie de aproximaciones y exploraciones no solamente tecnológicas, sino también formales, que nos dan una clara referencia sobre el hecho de que estos productos no son los productos que desarrolla la compañía y no van a ser parte del portafolio de productos comerciales de la compañía, sino son más bien exploraciones de lo que es posible en el futuro. Estos también son equipos bastante pequeños,
ágiles, fundamentalmente conformados por diseñadores e ingenieros, que permiten iterar muy rápidamente, construir prototipos, exhibir esos prototipos y gracias a esa exhibición de prototipos generar discusiones a lo largo y ancho de la compañía, desde niveles estratégicos hasta niveles tácticos, pero también involucrando a otros actores o intervinientes que no necesariamente están dentro de la compañía. Y ese tipo de conversaciones sobre el futuro permite, por supuesto, tomar decisiones en relación con el presente. Este ejercicio se aleja un poco de lo corporativo que podría ser el ejercicio de Mercedes-Benz o el ejercicio de Philips y se va un poco más a la lógica de un equipo de creativos, en este caso dos diseñadores muy reconocidos para ese momento, el Royal College of Art, Union Ravi, en su maestría de diseño de interacción, plantean una serie de ejercicios dentro de la sombrilla, dentro de la noción de design fictions o diseño de ficción y de diseño crítico, para reflexionar sobre el futuro de la humanidad en términos un poco más amplios que solamente la movilidad para el caso de Daimler o la vivienda para el caso de Philips. Y en este caso particular, el reto que Union Ravi propone para el año 2013 es el de repensar el Reino Unido. Y a partir de un ejercicio de reflexión y un ejercicio de análisis de hacia dónde va el país, proponen una nueva forma de ver el Reino Unido que llaman en su momento United Micro Kingdoms. United Micro Kingdoms es una división de 4 regiones dentro del Reino Unido, 4 micro kingdoms, de 4 pequeños reinos, que se caracterizan por una serie de objetos que simbólicamente representan a las personas que habitarán en ese futuro. En esta imagen en particular estamos viendo los digicars, que corresponden a una sección a un micro kingdom que es el de los digitarians, un conjunto de personas hiperconectadas que han automatizado todos los artefactos que los rodean y que les permiten vivir una vida hiperconectada, basada fundamentalmente en la tecnología y en la conexión a través de la tecnología. Y los digicars no son nada más que unos pequeños carros autónomos que les permiten a estos digitarians, a estas personas que viven allí, movilizarse desde su casa hasta sus oficinas o desde sus casas hasta una piscina o a cualquier otro lugar. Y en ese trayecto empezar a recorrer una serie de espacios, todos ellos privados. Entonces, en esta especulación del futuro, el espacio público ha dejado de ser público y ha empezado a intervenirse por grandes multinacionales. Entonces, si yo quiero ir de mi casa a mi oficina, tendré que usar uno de estos vehículos, que además no es mío, sino que rento, y tendré que rentar además el espacio de las carreteras para poder salir de mi casa, y seguramente se lo rentaré a Amazon, que es dueña de una autopista, pero luego tendré que pasar por una autopista que es de propiedad de Google y luego pasar por otra autopista que es de propiedad de Exxon, etcétera, etcétera, etcétera. En este ejemplo, entonces, Union Ravi lo que hacen es reflexionar sobre un país, la forma en la que esa nación se ha dividido en términos de las características, costumbres y comportamientos de las personas y cómo un simple artefacto, como un vehículo autónomo como estos, puede representar a las características de idiosincrasia y de comportamiento de esas comunidades o de esas personas. Noten entonces que acá no estamos hablando de coches concepto, es decir, claramente acá no le estamos dando una dirección estratégica a un equipo de investigación y desarrollo para que vayan en esa dirección, sino que, por el contrario, estamos creando una ficción que permite reflexionar sobre las condiciones en las que el futuro de un país o de una región en particular se va a desarrollar. Y pretende a través de estos pequeños artefactos despertar esas conversaciones y esas discusiones en relación con el futuro. No tenemos entonces un interés estratégico como el que podría haber en los productos concepto o en los coches concepto, sino que tenemos más bien un interés de despertar conversaciones. Típicamente los proyectos de diseño de ficción y de diseño crítico son proyectos que se exhiben en galerías de arte, mientras que los proyectos de
productos concepto o de coches concepto se exhiben en ferias de automóviles o ferias de tecnología o ferias de diseño. Vemos entonces dos audiencias completamente distintas. Acá nos interesan más bien investigadores, académicos, intelectuales, que puedan a través de estos estímulos reflexionar alrededor de lo que sucede o lo que posiblemente sucede o podría suceder en un futuro. Es un ejercicio que me parece particularmente interesante. Es de una pareja de diseñadores. Ella es británica, él es holandés y están radicados en Londres. Revital Cohen es su seudónimo y propone una pieza que me parece maravillosa porque no solamente es una pieza que reflexiona sobre el futuro, sino que también reflexiona sobre el presente. Esta muy bellamente compuesta intervención o puesta en escena nos permite ver cómo este perrito galgo ha sido acondicionado con una serie de artefactos que le permiten correr en una cinta transportadora detrás de un conejito que jamás va a alcanzar. Y gracias a una serie de artefactos que tiene puesto en su cuerpo, es capaz de producir el oxígeno en sus pulmones y canalizar ese oxígeno a la persona a su humana que lo está sosteniendo en la imagen. Es entonces una reflexión sobre la manera en la que nos podríamos relacionar con nuestras mascotas en el futuro. Es una reflexión de cómo dejamos entonces de relacionarnos con nuestras mascotas como animales de compañía y cómo además de ser animales de compañía en ese futuro de mediano plazo, los animales de compañía pasan a ser entonces productores de oxígeno para una persona que probablemente tenga problemas respiratorios debido a las condiciones del entorno en el que se encuentra. Claramente esta pieza nos pone a pensar y a reflexionar sobre esa manera en la cual nos relacionaremos con nuestras mascotas y cómo pasan de ser animales de compañía a proveedores de oxígeno, o cómo en este caso particular una ovejita pasa de ser un animalito criado en una granja a ser un animalito capaz de ayudar a este paciente a purificar su sangre, casi que en un sistema de diálisis en donde no hay aparatos, sino que el organismo de la ovejita es el responsable de purificar la sangre de esta persona. Estas imágenes tan contundentes nos ponen entonces a pensar en nuestro relacionamiento, no solamente con las mascotas, sino en general con los animales. Y lo más interesante de estas piezas es que no se quedan en la mera reflexión de lo que puede suceder en el futuro, sino que al final de la exhibición hay una serie de planchas, de pósters, que explican que los perros galgo no son solamente o no serían hipotéticamente maltratados en el futuro, sino que en el presente hay una serie de condiciones adversas en relación con estos animalitos. Hay unas cifras y unas tablas allí en estos pósters que indican la manera en la cual la mayoría de perros galgos que ya no son de interés para los canódromos, para los lugares en los que corren, terminan siendo abandonados en las calles con una gran cantidad de problemas emocionales porque han sido maltratados durante toda su vida para que sean eficientes en las carreras de galgos, o terminan siendo sacrificados porque ya no son de utilidad para el negocio. De tal manera que la reflexión no va solamente hacia el futuro y a pensar que posiblemente en ese futuro, que no pareciera deseable, vamos a relacionarnos de otra manera con los animales, sino que nos retrotrae al presente y nos dice, ojo, la situación en la que estamos poniendo a nuestras mascotas y a otros animales no es la más favorable, valdría la pena repensarlo. Y este tipo de ejercicios críticos en relación no solamente con el futuro, sino con el presente, son ejercicios que estimulan conversaciones sobre esas posibilidades y que nos ponen éticamente a tomar decisiones y a discutir condiciones no solamente de ese futuro, sino también del presente. El ejercicio entonces del sector automotriz, que luego pasa a otros sectores industriales, que luego se extiende a diseñadores independientes como Dino Ravi o Revital Cohen, que hacen
experimentaciones y reflexiones que van más allá de los intereses comerciales que podrían tener los conceptos como los coches concepto, los productos concepto, también se extiende a otras disciplinas asociadas con el diseño. Para el caso de la arquitectura y el urbanismo hay una gran cantidad de proyectos que reflexionan sobre cómo serían las ciudades del futuro y cuáles son las visiones de las relaciones que se dan entre las personas y la tecnología en esas ciudades del futuro. Este tipo de proyectos entonces nos ponen a pensar ya no solamente en la interacción que tengamos con nuestras mascotas o con los animales, o la manera en la cual un país se va a mover o la manera en la cual una cocina va a alimentarse de energía o un vehículo nos va a permitir movernos, sino que corresponde a una escala mucho mayor en donde observamos que los arquitectos y diseñadores puedan plantearnos alternativas de cómo será el mundo que habitaremos en un futuro de largo plazo. Y esas especulaciones, por supuesto, también ayudan muchísimo para hacer ejercicios de urbanismo y de planeación. Y por último, nos movemos entonces del sector del diseño industrial y de vehículos al diseño de producto, pasando un poco por ejercicios un poco más libres en temas de diseño de ficción y de diseño crítico, a la arquitectura y el urbanismo en el caso anterior, al diseño de modas e indumentaria. Diseño de modas e indumentaria tiene una tradición tan larga como la del sector automotriz, desarrollando proyectos experimentales y exploraciones asociadas con las prendas de vestir. Claramente, Haute Couture es un espacio de experimentación como lo es el de los coches concepto. Claramente, lo que los diseñadores ponen a disposición de estas audiencias en las pasarelas en Milán, París, Nueva York, Tokio, tiene que ver un poco con esas reflexiones y experimentaciones sobre el futuro, cómo pueden plantear el uso de nuevos materiales, plantear el uso de nuevas tecnologías, pero sobre todo también plantear el uso de y nuevas interacciones con las prendas de vestir. No está pensado, al igual que los coches concepto, que alguien en la calle va a usar estos productos que están en la pasarela. Estos no son productos prêt-à-porter, es decir, no forman parte del portafolio comercial de la compañía, al igual que los coches concepto no forman parte del portafolio comercial, sino que tratan de inspirar y de jalonar creativamente los procesos de los diseñadores de modas o los diseñadores de automóviles o los diseñadores de producto o los diseñadores urbanos o arquitectos o de los diseñadores independientes, sino que tratan de jalonar esas imágenes de futuro para que luego puedan inspirar, por supuesto, en este caso en particular, el desarrollo de piezas prêt-à-porter o de orden comercial. Haute Couture, en el fondo, entonces, es un espacio de experimentación en donde estas audiencias tienen la posibilidad de observar hacia dónde, en este caso particular, Dior propone una colección y cómo esto puede luego verse aterrizado en piezas de diseño un poco más, digamos, comerciales o de producción. Este esquema de alguna manera representa una visión de cómo todas estas distintas manifestaciones que pueden ir un poco más a la escala individual, a la izquierda, o un poco más a la escala organizacional, a la derecha, tienen una serie de características en común. Si nos damos cuenta, he dispuesto los concept cars, Haute Couture y por supuesto los productos concepto también dentro del mismo paquete, muy cercanos a la margen derecha del diagrama, en donde vemos que el interés fundamental es el de contribuir a la definición estratégica de parte de la compañía. Equipos ágiles que pueden, gracias a equipos ágiles y muy especializados, en donde, como lo mencioné antes, hay personas de distintos perfiles y de distintas profesiones, científicos sociales, personas también de ciencias humanas que apoyan el ejercicio creativo de los diseñadores, en algunos casos también personas de áreas técnicas que pueden darle un poco de soporte a este ejercicio experimental, exploratorio.
con grandes presupuestos. Hablé de los precios que se manejan típicamente en un proyecto de desarrollo de automóviles concepto, bordean el millón de dólares. Que aunque sea para una empresa de automóviles es un presupuesto grande y que se extienden en procesos creativos bastante largos, 8 meses, 10 meses, 14 meses. Logrando al final unos prototipos de muy buena factura y de muy buena resolución, unos modelos, tanto los de pasarela como los coches concepto, que perfectamente a la distancia parecieran productos finalizados, que tienen una serie de atributos de percepción que los hacen ver como productos finales y que para el caso de los concept cars se apoyan también en pequeñas narrativas, en videos muy de corte promocional que permiten ver a ese vehículo en movimiento. Una de las características que tienen estas ferias es que uno difícilmente va a poder ver el vehículo concepto en movimiento. Uno tiene la oportunidad de ver el prototipo del vehículo enfrente. Y usan entonces estas narrativas, estos videos, para poder poner ese vehículo en la calle, ese prototipo en la calle y simular una situación de uso en ese futuro especulativo del que nos está hablando el prototipo. Eso nos pone entonces en la margen derecha tipo de ejercicios de diseño que ayudan a crear visiones de futuro concretas, específicas, que tienen sentido dentro de una lógica estratégica y comercial para una organización. Una organización como Daimler o como Dior, que pretende entonces ganar en términos de reputación, apartar o marcar un territorio en el futuro, alinear a un equipo de investigación y desarrollo para ir en una dirección en particular. Por otra parte, en la margen izquierda vemos más ejercicios asociados con diseñadores independientes que están interesados, perdónenme, los ejercicios de haute couture y de concept cars son ejercicios, y de concept products también, son ejercicios que se exhiben en galerías, en ferias, exposiciones y que tienen un doble interés, alinear personas por un lado, pero también una actividad de branding para posicionar la marca. Por otro lado están los ejercicios de la izquierda que se acercan un poco más a las reflexiones del individuo. Los ejercicios de la derecha están cargados de una serie de requerimientos estratégicos por parte de la empresa para posicionar a la empresa, mientras que los de la izquierda tienen fines más investigativos, reflexivos, si se quiere, en relación con las personas y con la sociedad. En particular, los ejercicios de diseño crítico o critical design son ejercicios que se interrogan sobre el relacionamiento que tienen las personas con la tecnología, la manera en la cual las personas usan la tecnología y la tecnología ha venido cambiando considerablemente el comportamiento de los seres humanos. Normalmente estamos hablando de equipos muy pequeños de diseñadores autónomos que están interesados en la reflexión sobre un caso en particular, que no necesariamente tienen un gran presupuesto como el que sí tienen los diseñadores de vehículos concepto o de productos concepto o de moda de pasarela, y que dependiendo de las condiciones pueden tener un poco menos de tiempo del que normalmente tendría un equipo de diseño como el de Daimler o el de Philips o el de Dior. Es bien interesante ver el nivel de prototipos que logran los ejercicios de diseño crítico, como el ejercicio de Revital Cohen. Si se dan cuenta, es un ejercicio de prototipado muy sencillo, pero logra un gran impacto visual y logra un gran impacto haciendo una mirada muy crítica de las cosas que presentan. El concepto que emplean muchísimos de los diseñadores de ejercicios críticos es de desarrollar cosas que provoquen una atracción, perdonen por el anglicismo, pero ellos dicen que hablan de objetos uncanny, son objetos que atraen, pero son inusuales, objetos que atraen, pero no por su belleza, sino por lo impactante de su mensaje. Y de alguna manera las fotografías que logra Revital Cohen en sus ejercicios de Respiratory Dog, con el perrito y con la persona conectada con el tubo, son bastante inquietantes en términos formales, son bellamente compuestos, pero hacen que
que uno piense y reflexione sobre lo que está viendo en la imagen. La imagen no solamente es una imagen bellamente compuesta, sino que además lo pone uno a pensar sobre cosas. Y normalmente están apoyados por narrativas muy sencillas, no necesariamente videos como el caso de los coches concepto, sino pueden ser ejercicios narrativos como el que se da en una galería de arte, en donde pongo piezas o instalaciones como estas y luego, por ejemplo, pongo los afiches que les mencioné para reflexionar sobre el presente. Y entonces en el itinerario de la exhibición uno va entendiendo la narrativa y se va involucrando con la narrativa. No persigue ningún interés comercial o estratégico, como si los que están un poco más en el margen de la derecha, sino que persiguen una serie de reflexiones, en algunos casos más académicas o intelectuales, asociadas con los espacios en los que se exhiben, que normalmente son galerías de arte, galerías de diseño, escuelas de diseño. Y a la izquierda estamos hablando de ejercicios muy ágiles, que son los ejercicios de diseño de ficciones. Design fiction son ejercicios normalmente co-creativos, que es una característica bien puntual y particular. Normalmente los ejercicios de diseño crítico, los ejercicios de diseño de moda, de coches concepto y de productos concepto son ejercicios liderados por diseñadores y en donde participa un equipo interdisciplinar, pero normalmente nadie más tiene voz dentro de ese tipo de procesos. En cambio, los ejercicios de diseño de ficción son ejercicios en donde muchas personas pueden estar involucradas. Si es que es un ejercicio en donde se habla a una escala urbana, uno puede hablar con las personas del común para preguntarles sus opiniones sobre algunas cosas, y hay una lógica en donde no se privilegia el talentoso diseñador capaz de diseñar el coche concepto o la pieza de moda de pasarela o el producto inclusive de diseño crítico, sino que se privilegia construcciones colectivas en donde varias personas son capaces de facilitar el proceso de definir esa visión de futuro. Por ende, los prototipos finales no necesariamente son de la misma resolución y calidad que los que tendríamos en ejercicios de diseño crítico o de pasarela o de coches concepto o de productos concepto. Y las narrativas tienen otra connotación. Hay un concepto bien interesante asociado con los ejercicios de diseño de ficción, que es el de las historias mundanas. Normalmente, ejercicios como los que hace de Near Future Lab son ejercicios en donde se privilegian historias muy sencillas de lo que en la cotidianidad puede sucederle a las personas en el futuro. Que es algo que no sucede para el caso de pasarela o para el caso de los coches concepto, en donde hay una serie de situaciones, digamos, de gran escala que se ponen en evidencia cuando se hace un coche concepto o cuando se hace un producto de pasarela, en donde se reflexiona sobre el entorno, sobre la situación económica, política, social. En el caso de las ficciones de diseño o diseño de ficciones, es un ejercicio más cercano a la escala humana, en donde les interesa una reflexión mucho más cercana al individuo y a las pequeñas cosas que van a cambiar en su vida en ese largo plazo. Estamos hablando también de que son ejercicios con muy bajo presupuesto, muy ágiles en términos de tiempo y cuyos resultados son más prototipos de baja resolución, mientras que típicamente los prototipos de las formas de exploración de diseño que están hacia la derecha son prototipos de mayor nivel de resolución. Esta tabla entonces nos permite ver un poco cuáles son las características de estas distintas formas de lo que en mi opinión corresponde al mundo y al universo de distintas manifestaciones del diseño especulativo. A partir de mi investigación, considero que el diseño especulativo recoge todas estas distintas técnicas, técnicas de ficciones de diseño, técnicas de diseño crítico, de diseño de productos conceptuales, para hablar en términos generales, no solamente de concept cars, sino también de productos o de moda, y por supuesto también ejercicios de urbanismo visionario. En esa lógica, entonces, el diseño especulativo, a partir de mis exploraciones, tiene que ver con el conjunto o el distinto rango de ejercicios de anticipación guiados por el diseño, en donde los diseñadores, a diferencia de las herramientas que mencioné previamente, asociadas, por ejemplo, con
personas de ciencias humanas, de ciencias sociales, ciencias económicas y administrativas, se guían por ejercicios de extrapolación en procesos de forecasting. Nosotros como diseñadores hacemos ejercicios de backcasting, en donde creamos una idea de futuro y a partir de esa idea de futuro hacemos unos pequeños ejercicios de anticipación. Y en el fondo eso nos pone en una condición distinta a la que normalmente tiene el diseñador, en donde típicamente el diseñador en un ejercicio de diseño industrial, de diseño gráfico, de diseño de espacios, de arquitectura, resuelve una objetualidad, resuelve un artefacto, una cosa que va a ser producida en el presente, que responde a unos problemas y unas necesidades concretas. En este caso no, el diseño especulativo corresponde más al mundo de las ideas que al mundo de los artefactos u objetos. Corresponde más al mundo de las oportunidades que al mundo de los problemas. Y en ese sentido uno podría distanciarse y pensar entonces que el diseño especulativo es una manera distinta de hacer diseño a la que, por ejemplo, propone el pensamiento proyectual o pensamiento de diseño, que está afincado y aferrado al presente y a las necesidades y problemas. Cuando uno habla de pensamiento de diseño o pensamiento proyectual, se refiere fundamentalmente al conjunto de técnicas o de herramientas para poder resolver los problemas creativamente. Y esa resolución creativa de los problemas se basa entonces en que la innovación o la novedad se interpone gracias a que puedo resolver un problema. Esta forma particular de exploraciones de futuro no contempla los problemas, sino que abre un abanico de oportunidades o de posibilidades y a partir de esas oportunidades o posibilidades crea una serie de ideas asociadas con esas visiones de futuro. Por eso entonces su respuesta en el fondo no es solamente un objeto, sino el concepto que está alrededor de ese objeto. En el fondo lo que importa no es la pieza que haya puesto Revital Cohen en la galería o los pequeños modelos de los vehículos autónomos de Dune Ravi o la pieza de pasarela que puso Christian Dior en esa colección o el FO15 que lanza el CEO de Mercedes-Benz en CES de Las Vegas en el 2015, sino el concepto que hay detrás, la idea que vincula a esas visiones de futuro con unas discusiones y conversaciones en relación con el futuro, pero también, por supuesto, conversaciones en relación con el presente. La investigación me ha permitido entender que el proceso de exploración de futuros guiado por el diseño, es decir, los ejercicios de diseño especulativo, lo que permiten es que los y las diseñadoras experimenten con distintas ideas a través de bocetos y prototipos. Durante esas exploraciones es posible que ellos y ellas interpreten y perciban el cambio, descubriendo oportunidades y riesgos, pero también tomando decisiones y reflexionando sobre esas decisiones. Y hay un factor bien interesante en relación con la construcción de visiones críticas del futuro. No son visiones solamente alineadas con lo comercial, como podrían ser las de los coches conceptos, sino que pretenden construir plataformas de conversación sobre el futuro que toquen aspectos críticos, que toquen aspectos éticos y que pongan a pensar a las personas en relación con ese futuro. Y para ello, los y las diseñadores empleamos las habilidades propias del diseño, que para mí consisten fundamentalmente en 4 elementos. Lo primero es que los diseñadores tenemos la capacidad y la habilidad de entender empáticamente a las personas y sus contextos. Nos valemos de herramientas de investigación que probablemente se derivan de otras disciplinas. Muchos seguramente estamos familiarizados con formas de investigación derivadas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales y nos apropiamos un poco de ellas, pero le añadimos unos aspectos que nos permiten hacer investigación a través del diseño. La idea del diseño especulativo es una forma de investigación a través del diseño. Claramente nos distanciamos de un economista que crea escenarios futuros o de un ingeniero que construye mapas de ruta tecnológicos, 2 típicas herramientas de anticipación estratégica. Y acá lo que hacemos es prototipos que nos permiten hacer tangibles y concretas esas visiones de futuro. En ese sentido estamos investigando, pero estamos investigando a través del diseño. A través del diseño con estas habilidades de las que estoy hablando en este momento.
lo que estoy tratando de decir acá es que tenemos una forma particular, atípica, específica de entender a las personas y sus contextos, y normalmente los ejercicios que están asociados con el diseño especulativo son ejercicios de futuros centrados en las personas, a una escala muchísimo más personal e íntima que la que puede construir un administrador o economista cuando construye un escenario futuro o un ingeniero cuando construye un mapa de ruta tecnológica. Esas dos herramientas que he mencionado antes son herramientas que se centran en el entorno económico, macroeconómico, inclusive entorno social, pero que no entran a la particularidad del individuo. A diferencia de esas aproximaciones, nosotros como diseñadores centramos nuestra exploración del futuro en las personas y en el entendimiento empático de las personas. No nos interesa en los ejercicios de diseño especulativo hacer extrapolaciones basadas en datos de tendencias y de condiciones previas al presente, es decir, del pasado, para luego extrapolarlas, sino nos interesa crear posibilidades en el futuro para poder luego referirnos a ellas y explorarlas. Mapear sistemas complejos por medio de distintos tipos de diagramas, ilustraciones, esquemas, mapas, que nos permiten entonces tomar toda esa información, sintetizarla en un conjunto de esquemas y gracias a ello no solamente comunicarla mejor, sino entenderla mejor. De alguna manera los diseñadores usamos el dibujo, la ilustración, los esquemas, para entender mejor las cosas y, por supuesto, también para comunicarlas mejor. En esa lógica, entonces, le damos sentido a todos los hallazgos de nuestras investigaciones gracias a elementos visuales. Esta es una ilustración de Revital Cohen que nos permite describir muy simple y de forma muy sintética el proceso que sucede en la vida de un perrito galgo de competencia. Hay un cruce de distintas especies, se logra el perro ideal para ponerlo a correr en un canódromo, corre en un canódromo hasta que es desechado por el canódromo y en ese momento se empieza a usar como soporte para que esta persona pueda respirar mejor o obtener oxígeno mejor. Si se dan cuenta, en 4 elementos muy sencillos, el equipo creativo logra comunicar un proceso muy complejo que seguramente les llevó un tiempo por investigar y que gracias a estos esquemas entendieron mejor y también comunicaron de mejor manera. Y los diseñadores no solamente podemos hacer diagramas, ilustraciones, mapas o esquemas que nos permiten entender mejor, sino que podemos pasar a otras dimensiones. Podemos construir prototipos en 3D o, por qué no, en multimedia que nos permitan comprender unas relaciones espaciales o espaciotemporales distintas a las que un esquema nos permite entender. Y eso, de alguna manera, es pensar con las manos. Los diseñadores construimos prototipos de distintos niveles de resolución, como lo mencioné en el diagrama anterior, desde prototipos de muy baja resolución en donde con un par de cajas de cartón y una cinta de enmascarar logro hacer un pequeño mock-up o modelo para presentar una idea, hasta piezas mucho más complejas como el desarrollo de una silla en greda para un coche concepto. ¿Y eso qué nos permite? No solamente, otra vez, comunicar mejor las cosas, sino pensar mejor las cosas y desarrollarlas de mejor manera. Esta habilidad está absolutamente vinculada con la anterior y ambas nos permiten sintetizar un montón de información, hacer tangible esos hallazgos a través de un prototipo en este caso, o de un diagrama, una ilustración y un esquema, que también podrían considerarse prototipos, para desarrollar mejor las ideas y también para comunicarlas a otras personas. Y por último, la cuarta habilidad que me parece importante que se hace explícita en estos ejercicios de diseño especulativo es la habilidad que tenemos de construir historias que den sentido. Usamos las historias entonces, narramos esas historias para darle sentido a esos prototipos y diagramas que hemos construido previamente. De tal manera que un coche concepto, que como lo dije al inicio de la presentación, se va a ver estático en una feria de automóviles, pueda ver en el fondo, en un panel posterior, el video de cómo ese vehículo
funciona, cómo ese vehículo se mueve, cómo en ese vehículo interactúan distintas personas, desde quien lo conduce hasta el peatón, hasta la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo una serie de cosas que están dispuestas en ese prototipo se hacen evidentes en el momento de ser usada por parte del conductor o de los pasajeros o de otras personas. De tal manera que los diseñadores podemos entender empáticamente, gracias a unas herramientas particulares, podemos investigar de manera particular gracias a esas herramientas empáticas para entender a las personas y a los contextos. Somos capaces de tomar toda esa información que hemos entendido gracias a esas herramientas y materializarla en diagramas, esquemas o prototipos que nos permiten entender mejor las cosas y comunicarlas mejor. Y por último, somos capaces de construir pequeñas historias o narrativas que hacen entendibles esos conceptos de los que estamos hablando. Y estas 4 habilidades se vuelven fundamentales en el momento de hacer proyectos de diseño especulativo para obtener los resultados que vimos en las imágenes anteriores. En mi opinión, y si uno traza una generalización entre los distintos tipos de artefactos que vimos de los proyectos anteriores, típicamente un proyecto de diseño especulativo resulta en un conjunto de artefactos experimentales y una narrativa que envuelve esos artefactos experimentales. Unos artefactos experimentales con mayor o menor nivel de resolución, y puse esta imagen precisamente porque me parece que logra el perfecto nivel de resolución. Está clarísimo que esto es un modelo, es decir, nadie va a creer que realmente el perrito puede correr sobre esta cinta transportadora o que realmente está produciendo oxígeno en sus pulmones y este artefacto lo está sacando, pero es lo suficientemente verosímil o plausible para suponer, cuando se ve la imagen, entender rápidamente lo que ella significa. No estamos hablando de un prototipo como el de un coche concepto con altísimo nivel de resolución, pero tampoco estamos hablando de un par de piezas de cartón pegadas con cinta. Estamos hablando de un término medio que nos permita comunicar la idea de la forma más contundente posible. Y eso entonces, digamos, ese es el valor exactamente de estos artefactos experimentales. Ponernos en una realidad en el futuro lejano, en el largo plazo, y hacer creíble, hacer verosímil esa historia, hacer verosímil ese producto, que luego se explica de mejor manera en una narrativa. Típicamente esa narrativa puede tomar la forma de estas piezas puestas en la galería, o de un video para un coche concepto, o de una pequeña historia animada, y puede haber muchos formatos para explicarlo, pero la narrativa tiene el enorme poder de alinear todos estos elementos y explicarnos cómo estos artefactos experimentales habitan un futuro lejano, un futuro especulativo, y permiten que las personas se relacionen con ese futuro lejano o especulativo. Típicamente, los ejercicios de diseño especulativo tienen 2 connotaciones claramente diferenciadas. Hablo de innovación, pero en realidad me refiero más a, digamos, a la innovación en el sentido más amplio posible, introducción de novedad, no necesariamente a la noción de innovación como penetración en el mercado y logro de un éxito comercial por parte de algo novedoso. No, me refiero a la posibilidad de crear algo que se sale un poco de los márgenes normales del ejercicio creativo de los diseñadores o de cualquier otro creativo. Entonces, en esos términos de novedad, más allá de la innovación, los ejercicios de diseño especulativo estimulan la experimentación. Y este es un factor bien importante que se ha vuelto cada vez más valioso, no solamente para las organizaciones, corporaciones, empresas, sino también para las comunidades y para los individuos. La capacidad de experimentar, esa noción de que yo tenía una visión de larguísimo plazo y yo simplemente lo que hacía era continuar con el plan para cumplir esa esa visión de largo plazo, ha cambiado profundamente. Nos hemos dado cuenta que esas visiones de largo plazo estimulan acciones interesantes, pero no son realmente hechos reales los que nos van a llevar hasta allá. Es decir, yo no voy a alcanzar esas visiones de forma lineal como lo proponen los ejercicios de planeación estratégica convencionales. Lo que propone esto, en cambio, es una visión de futuro que sí, está allí en el futuro, pero me sirve como un estímulo, como una inspiración para moverme en esa dirección, con la suficiente flexibilidad
de poderme mover dependiendo de la crisis y la coyuntura en la que se viva en el contexto. Y esa forma de experimentar lo que hace es que las personas, las comunidades y las organizaciones sean mucho más resilientes frente al cambio que está aconteciendo. Define nuevos límites creativos, y eso me parece una cosa bien importante. Pensar en el futuro, experimentar sobre el futuro, crear algo para el futuro, inmediatamente nos quita todas las limitaciones y restricciones asociadas con el presente. Cuando entrevistaba a equipos de diseñadores que trabajaban en el desarrollo de concept cars y luego entrevistaba equipos de diseñadores que diseñaban coches comerciales, la diferencia era clarísima. El diseñador que diseña coches comerciales está preocupado por el milímetro, por el ajuste entre una pieza y otra, por la normativa de seguridad internacional para la altura del capot, etcétera, etcétera. Mientras que el diseñador o la diseñadora que está desarrollando vehículos con concepto tiene una serie de preocupaciones completamente distintas, muchísimo menos cercanas a esos requerimientos o condicionantes del presente y más cercanas a unas reflexiones sobre lo que es posible, lo que es probable, pero sobre todo lo que es preferible. Cómo va a cambiar la sociedad en su conjunto, cuáles van a ser las condiciones de esa sociedad en ese largo plazo para determinar cómo debería ser este coche concepto, etcétera, etcétera. Son, digamos, niveles de discusión distintos que ponen o estresan distintas formas de creatividad y en el caso específico estimulan y rompen las limitaciones de creatividad que podíamos tener si estuviéramos diseñando productos para el OJI. Y por último, invita a los diseñadores y las diseñadoras a entender a los seres humanos desde una noción distinta, no solamente al ser humano con un objeto de deseo y de necesidad, que es típicamente la postura de la innovación centrada en las personas, que es entenderlos a profundidad para comprender sus problemas y luego solucionar sus problemas, sino que acá entendemos a las personas en una dimensión distinta, en una dimensión temporal en donde no nos interesan sus necesidades en el hoy, sino todas las oportunidades y exploraciones posibles en el mañana. Y eso también inmediatamente vincula al diseñador al ejercicio de entender el contexto. No solamente entendemos a las personas, sino que entendemos que esas personas viven en un contexto y ese contexto va a cambiar porque hay una serie de condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, demográficas, ambientales, económicas, que forzan, que hacen que el cambio de esas personas y de esos contextos sea más o menos radical en ese futuro. Eso que nos da entonces una serie de ventajas desde el punto de vista de la experimentación, de la creación y de una exploración mucho más coherente con lo que pasa en el contexto y no solamente concentrada en las personas. Y segundo, los ejercicios de diseño especulativo nos mueven a contar cosas. Son ejercicios investigativos, como lo mencioné antes, es decir, si estamos hablando de diseño especulativo, estamos hablando de una de las múltiples técnicas de investigación a través del diseño. Y en ese sentido, la investigación a través del diseño requiere estos factores que acabo de mencionar. La investigación a través del diseño requiere experimentación, requiere mover límites creativos para movernos en terrenos que no habían sido explorados antes y que sean coherentes con las personas y con los contextos. Y también tiene un enorme componente de comunicación. Cuando yo investigo y logro encontrar unos hallazgos, luego tengo que articular esos hallazgos dentro de un lenguaje común para primero una comunidad científica y luego una comunidad no científica, es decir, primero publicar mis resultados científicos y luego vulgarizarlos o divulgarlos. Y en ese sentido, los ejercicios de diseño especulativo tienen una serie de atributos bien interesantes. Lo primero es que facilitan la comprensión de esas visiones de futuro para audiencias muy diversas y grandes. Entonces pone a las personas a hablar sobre la visión estratégica de una compañía, así tengan un nivel operativo dentro de la compañía. Eso no pasa con un proyecto de escenarios futuros desarrollado por un equipo de consultores externos de la compañía. Lo vi en distintas ferias internacionales de automóviles,
una enorme cantidad de gente haciendo fila para poderse tomar una selfie con el vehículo concepto detrás y teniendo discusiones muy acaloradas y serias sobre si realmente ese producto significaba el futuro de la firma o no. Y si se dan ese tipo de discusiones entre audiencias que no están necesariamente vinculadas con el negocio, imagínense al interior de las organizaciones el tipo de conversaciones estimulantes y críticas que se pueden dar alrededor del futuro de las organizaciones o de las comunidades también. Estimula, por otra parte, el pensamiento crítico. Pensar en el futuro inmediatamente nos pone en condición de pensar en lo probable, pero también en lo preferible. Y cuando se hace una diferenciación clara entre lo probable y lo preferible, se están tocando temas asociados con, eh, se están abordando dilemas éticos y se está hablando de temas asociados, por ejemplo, con las nociones, con nociones como las de desarrollo sostenible, porque inmediatamente nos lleva a pensar en las condiciones sociales, económicas, y ambientales en ese futuro. De tal manera que el diseño especulativo es una muy buena forma de aterrizar imágenes de futuro sostenible que nos permitan alinear audiencias diversas, pero también ver esas visiones desde una perspectiva crítica. Lo que me dice la investigación es que los individuos, las comunidades y las organizaciones, sobre todo las organizaciones de pequeño tamaño, hablo de micro, pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, para el caso colombiano, no no se pueden valer con facilidad de este tipo de estrategias de estudio de futuros como los que he mencionado, que provienen de las ciencias administrativas, de las ciencias económicas, de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. Y por ello yo propongo que existe la posibilidad de que se apropien de algunas de las cosas que tienen en común todas estas formas de exploración de futuro guiados por el diseño, es decir, todas estas técnicas de diseño especulativo. Y eso me llevó a, con el ánimo de democratizar estas exploraciones de futuro y estas formas de exploración de futuro guiadas por el diseño, a desarrollar una técnica que ayuda a pequeños actores, estoy hablando de personas, individuos, colectivos, comunidades, eh, organizaciones no gubernamentales, micro, pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, para pensar estructuradamente el futuro. DIVE corresponde entonces a dos cosas. Primero, es una sigla de diseño, innovación, visión y exploración. Y segundo, hace referencia a la metáfora de inmersión. Lo que invita a DIVE es a hacer una inmersión en el futuro y a partir de esa inmersión en el futuro, entender lo que es posible, discutir sobre lo que es probable y planear lo que podemos hacer hoy, tomar decisiones a partir de esas discusiones entre lo probable y lo preferible. Es una técnica de diseño especulativo que apoya el ejercicio de diseñadores, haciendo y usando artefactos experimentales para explorar el futuro y así pensar reflexivamente sobre el presente. DIVE tiene tres principios asociados que están vinculados, por supuesto, con las cuatro habilidades previas que mencioné que tenemos los diseñadores cuando exploramos el futuro. Primero, tiene que ver con esa idea de pensar con las manos o del poder del hacer. Es un ejercicio, primero, colaborativo. En ese sentido, se vincula más con los ejercicios de diseño de ficciones que las otras variedades de diseño especulativo y que permite que todos hagan, tanto las personas de la comunidad como el diseñador hagan. Recojan las mangas de la camisa y hagan cosas. Porque haciendo cosas se construyen una serie de relaciones entre las personas y se desarrollan se hacen explícitos una serie de conocimientos que de otra manera probablemente no se harían. Segundo, DIVE cree en el poder de hablar del futuro y de hablar de el futuro en plural, de los futuros especulativos, de las distintas alternativas y posibilidades que el futuro implica. La introducción de mi tesis doctoral hablo de una experiencia que para mí fue bastante compleja, facilitando un taller con empresarios, estudiantes y personas del gobierno en Palmira, en Valle del Cauca, hace algunos años. Traté de romper el hielo en el taller preguntándoles cómo sería Palmira en el 2030, 2020, no me acuerdo, eso fue hace 15 años.
Y luego de un silencio bastante incómodo me di cuenta que era difícil reflexionar sobre esa Palmira del futuro. Y alguien finalmente rompió el silencio y me dijo, ¿sabe qué, Ricardo? El problema es que Palmira no tiene futuro. Pensar en un contexto de no futuro es pensar inmediatamente en algo que no puede crecer, que no puede cambiar. Y me parece que parte del poder de estas herramientas de anticipación a través del diseño es la de empezar a crear futuros, empezar a entender que el futuro no es uno solo y que si lo vemos tapado porque las condiciones del contexto, bloqueado porque las condiciones del contexto no están dadas, lo que podemos buscar son los resquicios en esa realidad para buscar unos futuros posibles y sobre todo preferibles para quienes estamos hablando. Creo profundamente que hablar y pensar sobre el futuro, especular sobre el futuro o los futuros alternativos, abre un montón, desbloquea un montón de cosas en la cabeza y hace que creativamente nos enfrentemos a esas posibilidades y a esas oportunidades de manera más fresca y de manera más creativa. Y por último, la importancia de la gente. Por eso dije que era un ejercicio co-creativo. No se trata de usar nuestras habilidades como diseñadores para determinar cuál es el futuro que los demás deberían seguir, sino se trata de usar nuestras habilidades para facilitar conversaciones sobre el futuro y ver cuál es el rol de las distintas personas que participan en este proyecto. Dive, los invito a que visiten la web. Ha tenido una evolución entre la versión que van a ver en la web y la versión que están viendo acá. Corresponde a la misma lógica de hacer una inmersión en el futuro y de que a lo largo de esa inmersión podamos pasar por 4 momentos. Un primer momento de reconocernos a nosotros mismos como individuos, como colectivo, como comunidad o como organización. Y en ese ejercicio de reconocimiento me valgo de la síntesis visual de la que he hablado previamente. Usamos una metáfora para sintetizar esa visión del presente en un pececito, en un ser vivo, que inmediatamente nos pone a reflexionar sobre el individuo, sobre la comunidad o sobre la organización en términos completamente distintos. He facilitado procesos en donde los pececitos pueden ser truchas o pueden ser grandes ballenas, pero tienen unas características particulares que nos permiten sensibilizarnos sobre cómo está la organización, la comunidad o las personas en el presente. Y luego conectarnos con el futuro, nuestro presente con nuestro futuro, empezar a entender cuáles son los factores contextuales que van a cambiar ese devenir en el tiempo, es decir, las cosas desde lo social, desde lo económico, desde lo político, lo económico, lo etnográfico, lo demográfico, lo ambiental, que van a permanecer o que van a cambiar en los siguientes años. Y ahí entonces recolecto una serie de pistas que me van a permitir conectar esa visión del hoy con esa visión del futuro. Cuando me veo yo hoy como una organización inmersa en un contexto particular y veo que mi contexto durante los siguientes 5, 10 o 15 años va a cambiar de esta y esta manera, me doy cuenta entonces que necesito pensar o repensarme como persona, como comunidad o como organización para enfrentar el futuro. Lo que nos da entonces la fase número 2 es el conjunto de información cualitativa, en su gran mayoría, de cosas que pueden suceder y que nos permiten en el punto 3 construir un escenario de lo que es posible, pero concentrarnos en desarrollar una visión de lo que es preferible. Y ahí hay una diferencia importante. El escenario corresponde más al marco contextual que me permitió en la fase número 2 colectar una serie de factores contextuales. En la fase número 3 organizo esos factores contextuales como si fueran piezas de un rompecabezas que he seleccionado y recolectado en la fase número 2 y en la fase número 3 armo ese rompecabezas y tengo una imagen de cómo podría ser uno de los múltiples o varios de los múltiples futuros posibles y me concentro en identificar cuál es la visión del futuro. Yo como individuo hacia dónde quiero llegar, yo como organización hacia dónde quiero llegar. Y ahí se da entonces la discusión entre lo que es posible, el escenario, y lo que es preferible, la visión. Y allí hay espacio entonces para sendas discusiones alrededor de las condiciones éticas, de para quién debería ser preferible qué y de qué manera esas condiciones podemos o no
o debemos o no defender como organización, como comunidad o como individuos. Y ahí hay una relación fundamental con el propósito, porque el propósito es el que nos permite definir esa visión de futuro asociada con ese entorno. Y por último, hacemos el ejercicio es un ejercicio completo de backcasting, como lo mencioné antes, en donde primero creamos el futuro. Noten que acá no estamos extrapolando absolutamente nada del pasado, acá no estamos trayendo nada, sino que estamos informándonos para crear. Informándonos en la fase 2 para luego crear en la fase 3, crear en dos escalas, crear en una escala contextual, el escenario de lo posible, luego crear en una escala mucho más específica y puntual desde la visión de lo preferible y luego aterrizar eso en un prototipo de un artefacto experimental, claramente no de la resolución que tendría un coche concepto, sino de una resolución mucho más baja y más sencilla, que de forma muy ágil y muy rápida me permita despertar conversaciones, fase número 4, para conectar nuestro futuro a nuestro presente. Y ahí es cuando, una vez que hemos ido al futuro, nos devolvemos al presente y decimos, bueno, si ese es el futuro posible, y si yo quiero ir dentro de ese futuro posible a ese futuro deseable o preferible, que es mi visión y mi concepto visionario, ¿qué tengo que hacer hoy para moverme en esa dirección? Y ahí se despiertan entonces una serie de conversaciones muy interesantes que pueden tomar la forma al final de unos pequeños mapas de ruta estratégico o simplemente de conversaciones y reflexiones alrededor de algunos tópicos y temas que nos permiten entender cómo esa idea de futuro está absolutamente conectada con nuestra noción de presente. Voy a pasar muy rápidamente por tres casos para que podamos tener espacio de conversación. Exactamente la misma línea horizontal que va desde el individuo hasta las organizaciones. Los tres primeros ejemplos que voy a presentar los voy a presentar muy rápidamente y tienen que ver con esa lógica de ayudarle a las organizaciones a pensar en el futuro para reflexionar sobre el presente. Y luego voy a reflexionar un poquito más sobre tres proyectos más cercanos a comunidades y a individuos. Banco Unión, un banco boliviano, en el 2019 nos llama a ayudarlos en un proceso de planeación estratégica que nos permitió usar DIVE como herramienta para pensar en el presente. Ha venido creciendo de manera muy importante en Bolivia, se convirtió en el banco estatal, en el banco de los bolivianos, pasó de ser un banco privado pequeño a ser el banco estatal y eso inmediatamente significó una serie de cambios muy importantes. Creo que la metáfora es clara, es una ballena que ha perdido todas las fortalezas que tenía cuando era un pez pequeño, cuando era un banco pequeño, de ser flexible, moverse con rapidez, conocer el entorno, poder escapar rápidamente y se ha convertido en un banco un poco menos ágil, que se mueve de manera mucho más cautelosa y que además se ve en la imagen en la parte superior de su espalda, tiene una serie de grietas en su infraestructura asociadas con problemas en el proceso de digitalización y en el proceso técnico, tiene además desconocimiento de sus usuarios, etcétera, etcétera. La metáfora lo que nos permite es sostener unas conversaciones, digamos, profundas sobre la condición actual de la organización sin herir la susceptibilidad de la organización. Estamos hablando de un ser vivo, de una ballena, y gracias a la metáfora podemos sostener conversaciones bien interesantes sobre cómo está la organización. Luego recolectamos una serie de factores contextuales. La imagen inferior nos da fe de algunas de las pequeñas fichas técnicas que usamos para ilustrar esos factores contextuales que van a permitir que el Banco Unión cambie desde el 2019 hasta el 2025. Y luego, cuando hacemos el ejercicio de backcasting, de retrotraernos al presente, construimos un mapa de ruta estratégica, imagen superior derecha, en donde a lo largo de 1, 2, 3, 4 áreas de trabajo, le sugerimos a la organización concentrarse en algunas acciones y proyectos particulares. La Escuela Toulouse-Lautrec, ubicada en Lima, en el Perú, en el año 2019, nos invita a hacer un ejercicio similar. Hacemos exactamente la misma reflexión, pero en este caso usamos una metáfora distinta. Ya no nos concentramos en el pececito, sino nos concentramos en un árbol que nos permite ver la situación actual de la organización, nos permite entender cómo está conformada
hoy en el presente y cuáles son sus lineamientos estratégicos más importantes. Y luego, en la margen inferior derecha, construir un mapa de ruta y concentrarnos posteriormente, un mapa de ruta con una gran cantidad de proyectos y luego concentrarnos en la documentación y seguimiento de los proyectos más importantes y estratégicos para la organización. Y por último, COSCUL, una pequeña organización colombiana que trabaja en el tema de educación, se ve reflejada como un pequeño pececito que trabaja en red con otros pececitos, que vive una realidad de crecimiento muy atractiva que le ha permitido reconsiderar su estrategia, por eso nos llamó a nosotros, los ayudamos a considerar esa estrategia y nos dimos cuenta dentro de esa estrategia que había un factor muy importante, su espacio físico, que debería modificarse. Y eso nos lleva entonces a apoyarlos en el diseño de un nuevo espacio físico como reflejo de lo que está sucediendo en la organización como reflejo del cambio que está sufriendo la organización. Noten entonces cómo hay distintos formatos de salida de estos ejercicios con organizaciones. Algunos son más abstractos, como la línea de tiempo o el mapa de ruta estratégico. Otros más concretos, como por supuesto el mapa de ruta, pero dentro del mapa de ruta seleccionamos los espacios físicos y hacemos un diseño más específico y detallado de esos espacios físicos. Voy a cambiar de presentación. Me dicen por favor si la están viendo. Debería verse en este momento una presentación azul. Sí, sí, se ve. Perfecto. Este es un ejercicio mucho más cercano a las personas y las comunidades. Voy a presentarlo muy rápidamente y corresponde a un encargo del PNUD, el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Nos dimos a la tarea de repensar la manera en la cual el, la pobreza es considerada en el presente y cómo debería ser considerada en el futuro. Muy rápidamente, la misma aproximación, una aproximación en donde hacemos una inmersión muy rápida con la organización para entender el futuro. Trabajamos para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico también de la Universidad de los Andes. Usamos DIVE como metodología, no me voy a detener a explicarlo. Y trabajamos en el marco del desarrollo sostenible, particularmente en el objetivo de desarrollo sostenible número 1, fin de la pobreza, por supuesto, dentro de la Agenda 2030. Nos dimos a la tarea de explicar quiénes eran los actores más importantes de nuestro proyecto, de recolectar una serie de factores contextuales dentro de una lógica muy de DPEST, factores demográficos, políticos, económicos, sociales y tecnológicos, que van a cambiar la manera en la cual la pobreza se considera. Y luego construimos un escenario, no voy a leerlo, pero van a poder tener acceso a este documento posteriormente, que habla de cómo debería considerarse la pobreza multidimensional y digital, un nuevo concepto para el año 2030. Y lo que reflexiona este escenario entonces es la manera en la cual los indicadores de pobreza multidimensional deberían ampliarse e incorporar unos nuevos indicadores de pobreza digital, que se refieren fundamentalmente a el acceso a la tecnología, es decir, el nivel mínimo de acceso que tienen las personas, o bien porque tienen o porque tienen acceso a dispositivos que les permiten conectarse, la conectividad, es decir, una cosa es tener el artefacto, el gadget, y otra cosa es poderse conectar. Y acá hablamos de tiempo y calidad de la conexión. Y por último, el conocimiento o la capacidad que tienen las personas para usar esos artefactos cuando están conectados en la red. Eso nos llevó entonces a generar unas reflexiones sobre los distintos grupos poblacionales identificados a partir de ese índice de pobreza multidimensional y digital para el año 2030. Y esos grupos humanos, que no me voy a detener a explicar, tenían una serie de condiciones particulares sin que necesariamente fueran pobres, podían estar en situación de pobreza si se veían desde algunos ángulos o no estar en situación de pobreza se deberían desde otros ángulos. Y lo enriquecedor de esto es que nos permitió armar un escenario de cada uno de estos personajes, no voy a detener a leerlo, y luego construir unos
unas visiones de futuro consignadas en unos pequeños videos que nos permitió ayudarle al PNUD, al COTS y al CEDE construyendo una línea de tiempo, una hoja de ruta estratégica para que ellos pudieran cambiar un poco la visión de la pobreza multidimensional y empezaran desde ya a incorporar aspectos o enfoques de orden tecnológico para ver cómo la tecnología podía jugar un papel importante en hacer que se acentuaran esas brechas entre los que tienen y los que no tienen. Y esto es bien interesante porque esto se dio al principio de la pandemia y creo que si hay algo que el COVID-19 nos ha hecho evidente es que el acceso a la tecnología, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy, tiene unas profundas incidencias en la manera en la cual determina a la gente cómo puede acceder a la educación o cómo puede acceder a la información y cómo quienes no tienen esas posibilidades van rezagándose en términos de, por ejemplo, su desarrollo social o su desarrollo económico también. Y eso nos da entonces unas características bien interesantes para poder empezar a pensar en cómo la tecnología se vuelve importante para empezar a controlar este factor o para empezar a pensar en estrategias de cómo hacer para que la tecnología no se vuelva un factor tan diferenciador de estas brechas entre los que tienen y los que no tienen y pueda empezar a contribuir más bien a cerrar esas brechas.